El Señor esté contigo, gracias por tu sintonía. Es un privilegio merecido poder una vez más acercarnos al trono de su gracia por medio de cánticos. Tu iglesia cristiana Maranatha Houston te saluda. Alabemos el nombre de Dios, que dice: Dios, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu perdón, no hay otro como tú. Mi Dios, mi Rey, mi Señor, eres mi buen pastor, que su vida dio por mí, mis pecados perdonó y me restauró. Hoy tú me haces descansar en pastos verdes, reposar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Con Dios por medio de su gloriosa y eterna palabra. Reciban todos muchas bendiciones del cielo, agradecidos por el favor de su atención. Y inmediatamente les invitamos a que nos acompañen esta tarde en nuestro estudio de esta hora. La dignidad, ser dignos. Y para eso vamos a usar el Salmo 18 y el verso número 3. Y le vamos a suplicar a la hermanita Claudia que nos lo lea. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Invocaré a Jehová porque Él es digno de ser alabado. Qué hermosa es la dignidad que tiene el Señor. Porque Él es digno de suprema alabanza. Y como dice en el Salmo 18, es digno de ser alabado. Y lo hace uno libre de todos sus enemigos. En días pasados, platicaba yo con alguien y no sabía que tenía enemigos. Y yo le decía, tenemos muchísimos. Con solo el hecho de que usted asista a una iglesia cristiana, ya tiene enemigos. Amén. Y el primero es el enemigo de las almas, porque él va a querer estorbarlo en todo lo que usted quiere emprender. Y recuérdese que son legiones. Así que es una situación demasiada pequeña para que yo piense que no tengo enemigos. Todos tenemos enemigos. A veces, muchas veces, el más cercano es el peor de todos los enemigos. Y tenemos el ejemplo con el Señor Jesús. Él, a Judas le tenía un cariño muy especial. Permitía que mojaras su pan en el plato del Señor. Y por eso dice el Señor, el que conmigo comía, levantó su carcañal contra mí. Amén. Es terrible, pero así es. Si el Señor tiene enemigos, ¿por qué razón yo no voy a tenerlos? Amén. Bueno, sigamos con la dignidad que es tan linda. Y leamos allá en Mateo 3:11, hay una enseñanza muy linda que el Señor nos deja. Oigámosla en los labios de la hermanita Claudia. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Esa era la pregunta que
le hacía yo a los hermanos en la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo es una dignidad que se alcanza. Es una dignidad que uno debe anhelar. Es una dignidad maravillosa. Porque aquí está hablando el Juan el Bautista y él dice que él no es digno de ponerse el calzado del Señor. Porque tras de él, dice, viene uno que nos va a bautizar en Espíritu Santo. Y uno debiera estar muy atento a todas esas promesas. Yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. No es posible que yo tenga 40 años en una iglesia y que no tenga el bautismo por el Espíritu Santo cuando el Señor dice que casi es inmediato. Amén. Entonces, si uno no tiene el bautismo, porque el libro de los Hechos dice las señales que uno debe tener, a hablar nuevas lenguas, etc. Entonces, nosotros debiéramos de buscar esa dignidad, anhelar esa dignidad, luchar por ella, pero no lo hacemos. Nos hemos quedado en un stand-by peligroso para nosotros mismos. Debemos alcanzarlo, pero para eso hay que ser digno. Yo lo invito a usted, si usted ya recibió al Señor, que busque esa dignidad, que disfrute lo que es ser bautizado con el Espíritu Santo, que se vea esa evidencia. Qué maravilloso. Vamos a leer otra cita. 1:5 de Hechos. Amén. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Aquí está hablando Pedro, me imagino yo. Pero está diciendo lo mismo. Que Juan solo bautizaba para arrepentimiento. Pero que venía tras de él alguien que nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Qué hermoso, qué maravilloso. Y cuando el Señor tiene varias citas sobre un mismo caso, es para que nosotros le demos más atención. Es para que nosotros le pongamos mayor empeño a alcanzar la dignidad. Bendito sea el Señor. Gloria sea su nombre. Necesitamos entonces las manifestaciones del bautismo que el Señor seguramente ya nos dio, pero que nosotros no lo usamos. Porque a veces las cosas ya están y uno no las usa. Le voy a poner un ejemplo. Moisés se enfrentó al ejército de Faraón y enfrente tenía el Mar Rojo. Y él seguramente se iba a poner a orar. Y el Señor le dijo, no ores. Usa lo que tienes en la mano. Aleluya. Usa lo que tienes en la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que uno ignora muchas veces las cosas que el Señor ya le dio. Claro que sí. Y ahí tenemos un bonito ejemplo. Extiende tu báculo sobre el mar y se va a abrir. Lo hizo y así sucedió. Entonces puede ser que uno ya lo tenga. Hay que echarlo a trabajar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Una cita más. En el 11 y el verso número 16 de Amén. Hechos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces me acordé lo que dijo el Señor, que Juan había bautizado con agua para arrepentimiento, pero que nosotros íbamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. Porque recordemos, allá en el 17 de Juan parece, o 14, cualquiera de los dos, más el 17 me imagino, dice, vendremos a Él y haremos morada en Él,
Porque el que tiene el Hijo puede tener el Espíritu Santo. Y lo que él dijo también es muy cierto, que el que tiene el Hijo tiene al Padre. 14, 23 de Juan. Entonces, ellos tres tienen que hacer morada en nosotros. Porque recordemos que nosotros somos triuno igual que el Señor. Él se hizo triuno por razones de salvación, no porque Él sea tres. Recuérdese, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, uno es, uno es. Pero por razones de salvación se separó y se jerarquizó. El Hijo es menor que el Padre y el Padre es mayor que el Espíritu Santo y el Hijo. Pero eso es por razones de salvación. Razones de salvación. Muy bien. Sigamos. Una cita más. Veamos allá en Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. No se sentía el centurión Amén. digno. Y veámoslo un poquito más despacio. En primer lugar, el centurión era un oficial de Roma. Roma había conquistado el Medio Oriente, incluso Israel. Ellos eran el ejército más poderoso del mundo. Si alguien tenía de qué jactarse, era ese centurión. Y sin embargo le dijo, no soy digno que entres bajo mi techo. Pero di una palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Y por eso le digo a mi siervo, ven y ve, ven y va. Y ve y viene, algo así. Pero la obediencia, él tenía autoridad sobre sus soldados. Como Jesús tenía autoridad sobre los demonios, porque esa enfermedad, ese centurión sabía que era un demonio. ¿Ya se dieron cuenta hasta dónde estaba ese centurión? Por eso él dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe. ¡Qué tremendo! Y pienso que en esa parte es donde él dice, porque vendrán de occidente y de oriente y se sentarán con Abraham en el reino de los cielos y los hijos del reino estarán afuera. ¡Qué tragedia! Se hace presente el reino de los cielos y uno que ha estado en la iglesia todo el tiempo se queda afuera. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Debemos de luchar por la dignidad y sentirnos así como se sintió ese centurión, sencillos y humildes delante de Jehová. Aleluya. Reconocer que el poderoso es Él, no uno. No importa los títulos académicos que usted tenga, no importa la posición económica que usted tenga. El único grande es Él. Aleluya, amén. El gran yo soy. Amén. Él es el único digno de ser alabado. Aleluya. Usted y yo no tenemos ninguna dignidad. Nosotros debemos de luchar por ellas. Qué maravilloso es esto. Qué hermoso es esto. Una cita más. Lucas 7:6. Amén. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Amén. Una vez más lo repite Lucas. Pero recuérdense que Dios no tiene ninguna necesidad de llenar espacios. Él lo vuelve a recordar en Lucas para que nosotros reaccionemos. Las repeticiones se hacen por causa de nosotros, no por causa de Él.
Porque al que le cuesta mucho que entre en su cabeza es a mí. Amén. A nosotros es a lo que nos cuesta que se deposite en nuestra cabeza y se baje unos centímetros más abajo y sea en el corazón. Porque todo conocimiento en el corazón es muchísimo más perdurable que el de la mente. Gloria a Dios. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso es ese Señor que quiere que usted y yo alcancemos dignidades! Alcancemos toda la gloria que Él ofrece. Porque Él es bueno. Y bueno en gran manera. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de tomar el poder y la gloria. Y toda la alabanza. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Él. Amén. Una última cita. Vámonos al 10:10 de Mateo. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Es el pasaje donde Él envía a los 12 a una misión. Y en esa misión, curiosamente dice, no entren en casa de samaritanos, no entren en casa de extranjeros, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todo aquel que lo reciba, quédense, porque la paz de ustedes, qué maravilloso. El cristiano tiene paz. Amén. El cristiano tiene paz. Si hay otro hijo de paz en ese lugar, se quedará. Amén. Y si no, regresará a ustedes. Y si en algún lugar no lo reciben, sacudan el polvo de sus zapatos, porque más tolerable va a ser el castigo de Sodoma y Gomorra que el juicio de ese lugar. Amén. Qué terrible, qué terrible. Acabo de oír a unos señores estudiosos que hicieron un documental en la televisión y dicen que para ellos el castigo de Sodoma y Gomorra fue como una bomba atómica en aquella época. Eso le va a suceder al hogar donde no reciban a un hijo de Dios. Amén. Qué tremendo, qué serio. No me quiero ir esta tarde sin bendecirlo. Que el Señor Jehová haga resplandecer sobre usted su rostro. Tenga de usted misericordia y lo guarde en todos sus caminos, desde ahora y por todos los siglos. Aleluya. Amén. Amén, amén y amén. Y Dios, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu perdón, no hay otro como tú. Mi Dios, mi Rey, mi Señor, eres mi buen pastor, que su vida dio por mí, mis pecados perdonó y me restauró. Hoy tú me haces descansar en pastos verdes reposar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Gracias por tu sintonía, Dios te bendiga, gracias por ese like que nos das ahí en este video que nos ayuda a llegar a más personas que buscan la palabra y el consejo de Dios. Iglesia Cristiana Maranata Houston.